Palabra de Dios, Hechos 20, 22, 24. Y dice así: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos, Padre Dios, retomar esta carrera. De pronto, muchos de aquí nos hemos desviado, hemos olvidado que hay una carrera. De pronto algunos lamentablemente se han salido del camino, se han salido de la carrera. Padre Dios, haz que todos nosotros y aquellos que de pronto se han salido, volvamos todos a la carrera, volvamos todos al camino. Caminemos este camino que lleva a la vida eterna. Padre Dios, por favor, permítenos estar en tus caminos y jamás apartarnos de ellos. Y hoy te pedimos, Señor, que nos despiertes a todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, para nadie aquí, supongo, si es que no han estado en una cueva durante todo este tiempo, para nadie es un secreto que en el mundo, en la iglesia, en nuestras familias, en la vida personal, ya sea para bien o para mal, eh, ha habido muchos cambios, ¿cierto? Y seguramente van a seguir muchos cambios, van a haber muchos cambios más, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de todos estos cambios, a pesar de todo lo que ha cambiado y lo que está cambiando y lo que cambiará, nosotros debemos mantener la confianza de que en medio de todo este cambio, en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y en nosotros, Dios sigue siendo soberano. Y eso es lo que les he estado repitiendo, ¿cierto? Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Rey. Debemos ser conscientes que va a haber personas, momentos, cosas, lugares que vamos a recuperar a medida que pase el tiempo, ¿cierto? A medida que, digamos, termine esta pandemia, va a haber personas con las que nos vamos a volver a encontrar, va a haber momentos que vamos a retomar, cosas que vamos a de las cuales vamos a poder experimentar, lugares que vamos a poder volver a visitar. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes que va a haber personas, momentos, cosas, lugares que jamás vamos a volver a experimentar, que jamás retornarán, que jamás regresarán. Y sin embargo, a pesar de todo esto, debemos confiar que Dios sigue siendo soberano. A pesar de que cambien todas las cosas, Dios sigue siendo soberano. Y pienso que esto es lo más sano que en este momento podemos nosotros creer y a lo que nos debemos aferrar. Porque en el caos en el que estamos viviendo en este momento, si Dios no es soberano, si a Dios se le salieron de las manos todo lo que está pasando, si a Dios se le salió de las manos todo lo que está pasando, entonces no hay esperanza, no hay esperanza. Si es que a Dios se le salió algo de las manos. Pero debemos confiar que en medio de todo este caos, que en medio de todo este desorden, que en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano y que, como les dije, va a haber personas que vamos digamos, a conocer este año, el próximo año, hasta el último momento de nuestras vidas, pero también va a haber personas que se van a ir de nuestras vidas, ¿cierto? Yo, digamos, como ministro de la iglesia no pretendo que
que todos ustedes van a estar conmigo hasta que todos muramos o venga el Señor primera. Puede que alguno se vaya para otra iglesia, ¿cierto? Puede que alguno, digamos, tome otras decisiones. Y son cosas que van a pasar en la vida. También van a haber personas que van a venir. Vamos a darle la bienvenida. Estas son cosas que van a pasar. Va a haber momentos que vamos a recuperar, lugares que vamos a volver a visitar. Pero son cosas que pasan en la vida, son cosas naturales de la vida. Pero lo que nosotros debemos entender es que Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. Y en medio de todos estos cambios, de todo este caos, de todo este desorden, hay una cosa que nosotros no podemos olvidar, y es que ante todos nosotros, ante todos nosotros, ¿no? Sin importar, eh, eh, digamos, género, raza, edad, ante todos nosotros se extiende un camino que debemos recorrer. No es una opción, ¿cierto? Si estamos en Cristo, no es una opción. Ante todos nosotros, como cristianos, se extiende un camino que debemos recorrer. ¿Cuál es este camino? Es el camino de la vida, es el camino que nos lleva a los extremos de la tierra, es el camino al reino de los cielos, es el camino que nos guía a nuestro hogar verdadero espiritual, es el camino de vida eterna, es el camino al Padre. Ese es el camino que se extiende ante nosotros y que todos nosotros como cristianos debemos recorrer, que no hay otra opción, ¿cierto? Si queremos entrar a la presencia del Padre, ¿cierto? Todos debemos recorrer este camino. Si queremos entrar en el reino de los cielos, si queremos entrar a la vida eterna, todos debemos recorrer este camino sin excepción. Entonces, lo que debemos tener en cuenta también es que, bueno, va a haber momentos en los que nos podemos desviar de ese camino, va a haber momentos de confusión en los que nos vamos a olvidar de por qué comenzamos incluso a caminar este camino, ¿cierto? Seguramente a muchos nos ha pasado que a pesar de estar en la vida de fe y reconocer todo lo que Cristo ha hecho por uno se le puede olvidar el gozo con el cual uno comenzó a caminar, ¿cierto? Uno se le puede olvidar por, digamos, la torpeza de uno, la gracia con la cual el Señor lo rescató a uno. Y entonces uno se empieza como a confundir, se empieza a desviar del camino. Y eso puede pasar. Lamentablemente va a haber algunas personas que también, como les dije, ahora se van a apartar del camino totalmente y se van a rendir y van a dejar el camino, van a rechazar el camino, ¿cierto? ¿Y esto a qué se debe? A que el camino realmente que se extiende hacia nosotros, el camino que lleva al Padre, el camino que lleva al reino de los cielos, el camino de vida eterna, el camino de salvación, no es un camino fácil, no es un camino amplio, todo lo contrario, la palabra nos dice que es un camino difícil, es un camino estrecho, ¿cierto? Es un camino angosto. Y sin embargo, como ya les dije, es el camino que nosotros todos como cristianos debemos recorrer. Todos aquí sin excepción debemos recorrer este camino. Y veamos lo que nos dice la palabra aquí en 2 de Corintios 11, 25, 28. Miren qué nos dice aquí. 2 Corintios 11, 25, 28. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Entonces, miren, Pablo nos está describiendo cómo fue su caminar en Cristo, ¿cierto? Eh, Pablo nos está diciendo, este ha sido mi caminar en Cristo. Como pueden ver aquí ustedes muy claramente, no es un camino de rosas, no es un camino que uno envidie, ¿cierto? Como ser humano uno no envidia eso, ¿cierto? Y miren que esto es totalmente contrario a lo que nos pintan muchos pastores de la teología de la prosperidad. No es que tus caminos serán
eh, de rosas, como pétalos de rosas, no tendrás dificultades, el Señor te prosperará, el Señor te dará dinero, el Señor hará que todo te fluya, el Señor jamás permitirá que nadie te insulte, que nadie, y aquel que te insulte será maldecido. Eso es lo que prometen estos falsos maestros, ¿cierto? Estos falsos maestros de la teología de la prosperidad que se han infiltrado en muchas iglesias. Pero miren lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo que su caminar en Cristo es este, ¿cierto? Y no podemos decir, es que Pablo pecó y por eso se merecía estas dificultades. O es que Pablo es un exagerado. O es que, ¿será que a Pablo le faltó diezmar? ¿Cierto? Ciertamente no podemos decir esto. Y miren eh, como finalmente él termina casi que su ministerio. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, los que aman su venida. Yo no sé cuántos de nosotros podremos afirmar esto el último día de nuestras vidas y espero que seamos todos nosotros. Yo quiero confesar esto y espero que todos nosotros podamos hacerlo, ¿cierto? Pero yo les pregunto, ¿cómo es que Pablo pudo, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todo el caos de su vida, porque vemos que era una vida muy difícil, ¿cierto? No es una vida envidiable. Yo no creo que nadie esté diciendo, ay, yo quisiera vivir como Pablo al escuchar esto. Creo que nadie quisiera, es que yo quiero que me azoten 3 veces, que me lastimen 3 veces, pues con vara, ¿cierto? Que me azoten 3 veces con vara, que me apedreen, es que me encantaría, yo quisiera naufragar, yo quisiera caminar por peligros. Yo creo que nadie en sano juicio va a decir esto, ¿cierto? Y sin embargo, miren lo que dice Pablo. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros podremos afirmar esto en el último momento? ¿Y cómo hace Pablo para afirmar esto? ¿Es acaso porque Pablo es especial, ¿cierto? ¿O es que es mayor que nosotros? Eh, pero lo que nosotros debemos entender es que no, ¿cierto? Para nada. Él logra eso porque a través del Espíritu Santo, Él tiene una perspectiva de vida centrada en el camino, ¿cierto? Él tenía una perspectiva centrada en el camino hacia el reino de los cielos, hacia el Padre. Y por eso nosotros cuando vemos a Pablo, vemos que su teología, su fe, su mente, sus fuerzas, su corazón, su vida, todo su ser estaban firmes y centrados en el camino, ¿cierto? Estaban firmes y centrados en el camino, ¿cierto? ¿Y cómo lo pudo hacer? ¿Cómo lo pudo hacer? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y por eso, hoy más que nunca, en medio de todo el caos que todos nosotros estamos viviendo, debemos examinarnos a través de la palabra para ver si estamos caminando correctamente por este camino, ¿cierto? Y si nos hemos desviado para volver al camino. Entonces, para ello les preparé 3 preguntas, ¿cierto? Les preparé 3 preguntas. La primera, ¿a qué estoy ligado? ¿Cierto? ¿A qué estoy ligado? Esa es la primera pregunta. ¿Listo? Esta es la primera pregunta. Para ello vamos a leer Hechos 20, 22, 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, eh, miren que acá hay una palabra clave que va a guiar a todo el pasaje y es la palabra ligado, ¿cierto? Ligado. Y cuando nosotros vemos la palabra ligado, tenemos que entender que es sinónimo de atado, de, digamos, amarrado. Incluso en Nueva Versión Internacional dice obligado, ¿cierto? Entonces, esta palabra nos tiene que llamar la atención.
Y para entenderlo mejor, debemos imaginarnos como a un esclavo que, que es atado, que es amarrado, que es ligado por cuerdas y es llevado de un lugar a otro por su amo, ¿cierto? Si el amo dice derecha, él tiene que ir a la derecha. Si el amo dice a la izquierda, él va a la izquierda, ¿cierto? De esta manera es que Pablo va obligado hasta Jerusalén, ¿cierto? Pero obligado por quién? ¿Obligado por quién o por qué? No es por sus deseos, no es por sus pensamientos, no es por sus planes, no es por el mundo, no es por los gobernantes de este mundo, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lleva a Pablo ligado, arrastrado, amarrado, obligado, ¿cierto? Miren que aquí muy claramente lo está diciendo. El corazón el corazón, las intenciones, todo lo de Pablo estaba ligado en espíritu y por eso él iba hasta Jerusalén. Entonces, nosotros vemos que esto es lo mismo que ocurre también con Pedro. Veamos Juan 21, 18. Juan 21, 18 nos dice así. De cierto te digo, aquí le está hablando Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, ¿cierto? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Te llevará a donde no quieras. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, mire que Jesús nunca le promete, Pedro, vas a vivir en una mansión y vas a hacer lo que tú quieras y vas a morir tranquilo, no te preocupes, Pedrito, 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 hazme caso, tú me amas, si me amas, yo te voy a dar riquezas y todo te va a fluir. Mira, ¿sabes qué? Comprate el baloto allí ¿te acordás donde nos encontramos a Mateo? ¿Sí? Allí al lado hay un baloto, comprate lo que yo te voy a ayudar. Tranquilo, Pedrito. No, miren que Jesús no dice eso. Para que no manchemos, no ensuciemos con nuestra avaricia por el dinero, por nuestro amor por el dinero, el evangelio, que es lo más cochino que puede haber en el mundo, ¿cierto? Que es lo más despreciable que puede haber en el mundo. No ensuciemos el evangelio. Miren lo que le dice a Pedro. Pedro le dice, Jesús le dice, mira Pedro, cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo vas a extender tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿cierto? Y te llevará a donde no quieras. Entonces nosotros vemos que nadie por sí mismo, nadie de ustedes, y mucho menos yo, quisiéramos vivir por nosotros mismos, por decisión propia, lo que Pedro y Pablo y los discípulos vivieron, ¿cierto? Ninguno. Creo que nadie en sano juicio, ¿cierto? Nadie en sano juicio va a querer ser azotado, apedreado, insultado. Y ciertamente no es que ellos fueran especiales, ¿cierto? Recordemos que ellos eran emocionales, que eran arrogantes, que eran traicioneros, ¿cierto? Nosotros vemos que todos traicionaron a Jesús en el último momento, pero cuando vino el Espíritu Santo a sus vidas, todo cambió, todo cambió. Ni Pablo, ni Pedro, ni los discípulos ninguno de ellos sabía qué es lo que iba a pasar con sus vidas. Pablo lo dice muy claramente aquí. Pablo lo dice muy claramente aquí. Miren lo que dice aquí la palabra 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Sin saber lo que allá me va a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan espadas, que me esperan regalos, sorpresas, no, prisiones y tribulaciones, prisiones y tribulaciones, prisiones y tribulaciones, dice Pablo, ¿cierto? Entonces, ellos tienen segura una cosa, que ante ellos se extiende un camino. Pedro, Pablo, los discípulos saben que se extiende un camino ante ellos y que ese camino los va a llevar por lugares que ellos no saben, ¿cierto? Y van a vivir cosas que ellos no saben que van a vivir, pero que tienen la certeza de algo, que van a tener persecuciones y que van a tener tribulaciones, ¿cierto? Ninguno de ellos tenía la certeza de, digamos, dónde tenía que ir.
Pero había una cosa que ellos tenían, que ellos tenían seguro y que los movía a ellos, y que era el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ellos estaban ligados, ellos estaban atados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y por eso iban donde el Espíritu Santo quería que ellos fueran. Ellos no se dejaron ligar, ellos no se dejaron atar por las cosas que veían con los ojos o por las cosas que sentían con sus manos, por las cosas que oían con sus oídos, porque ellos habían dejado de ser esclavos del mundo para convertirse en esclavos del Espíritu Santo. Y sé que suena como hace que esclavos del Espíritu Santo, pero es cierto. Si nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor, significa que nosotros somos esclavos de Él. Y si nosotros somos esclavos de Él, entonces Él es nuestro Señor. Y solo Él puede ser nuestro Señor. Un esclavo no puede tener dos señores, ¿cierto? No puede tener dos señores. La única razón por la que ellos podían caminar con esta, digamos, con esta firmeza, este camino, con la que pudieron dar testimonio y caminar hasta los últimos rincones de la tierra con firmeza es porque su corazón, su predicación, su vida, su fuerza, su alma, su existencia misma estaba ligada al Espíritu Santo. Estaba ligada al Espíritu Santo. Y por eso la primera pregunta para cada uno, y quiero que cada uno se la haga, es: ¿a qué está ligada mi vida? ¿A qué está ligado mi corazón? Porque el camino que debemos recorrer es largo, es estrecho, es angosto. Y si nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida misma está ligada a las relaciones humanas, a los negocios, al dinero, a las heridas del pasado o al odio del pasado, entonces no vamos a poder estar ligados al Señor. No vamos a poder estar ligados al Señor. Y por eso el Señor hoy nos está invitando, hoy nos está mandando a que cortemos con esas ataduras, que cortemos con esas ataduras del pasado, ¿cierto? Con todas esas heridas, ese odio tan grande que sentimos por varias personas, esa rabia, esos celos, esas envidias, ese amor por las cosas materiales, ese amor por agradar a la gente. Debemos cortar, porque Jesús mismo nos dice: no podemos servir a dos señores, o somos esclavos del mundo o somos esclavos del Espíritu Santo, somos esclavos de Dios, pero no podemos servir a dos señores, no podemos servir a nuestras heridas del pasado y servir a nuestro Señor. Tenemos que definirnos. Entonces, yo les voy a dar la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? Déjense atar por el Señor. Conviértanse en esclavos del Señor para caminar por este camino. Porque es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el mundo quiere atarnos y atarnos y atarnos cada vez más. Por medio de las redes sociales, por medio del entretenimiento, por medio de la moda, por medio del amor al dinero, por medio de las heridas del pasado. ¿Por qué será que justo cuando uno decide caminar por los caminos del Señor, viene esa persona que, que le saca el apellido a uno? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando uno realmente quiere al Señor es cuando se presentan esas culebras, esas facturas que lo hacen como: uy, Señor, pero ¿qué hago? Entonces, ¿cómo pago esto? ¿Por qué será que el mundo saca un iPhone, digamos así, o un Samsung, lo que sea, un celular cada año, sabiendo que la mayoría de la gente ni siquiera le saca jugo al Samsung 5 versiones anteriores? ¿Por qué será? ¿Por qué será que sacan y sacan y sacan? ¿Por qué será que las redes sociales son tan adictivas? Porque el mundo nos quiere atar, porque el mundo nos quiere ligar y no quiere que estemos ligados al Espíritu Santo. Y si nosotros estamos ligados al mundo, vamos a dirigirnos finalmente hacia donde va el mundo. Pero si nosotros estamos ligados al Espíritu Santo, vamos a dirigirnos hacia donde va el Espíritu Santo. Entonces la primera pregunta es: ¿a qué estamos ligados?
¿A qué estamos ligados? ¿Listo? La segunda pregunta es, ¿qué me motiva a caminar? ¿Qué me motiva a caminar? ¿Qué me motiva a caminar? Para ello vamos a leerlo todo. Hechos 20, 22, 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Bien, aquí Pablo nos dice que él es muy consciente, ¿cierto? Él es muy consciente eh, de que su camino, y de que el camino en Cristo es un camino acompañado por prisiones, por tribulaciones, pero nos está diciendo que que él tiene muy poca certeza o nada de certeza acerca de lo que va a pasar en el futuro cercano, ¿cierto? Miren, esto se los comenté ahora, pero miren lo que dice el 22, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabe lo que le va a acontecer en Jerusalén, ¿cierto? Él no sabe para nada, él no sabe. Porque nosotros no vemos que Dios le dio un cronograma, mira, Pablito, mira esto es lo que te va a pasar minuto a minuto, entonces no te preocupes, yo voy a estar contigo, entonces mira esto es lo que va a pasar, aquí vas a correr, aquí no, ¿cierto? No, nosotros vemos que Dios no le da un cronograma, ¿cierto? Y mucho menos le da una promesa de, bueno, Pablo, vas a vivir en paz y con tranquilidad física, entonces relájate, ¿cierto? No, miren que Pablo no recibe nada de esto. Y de hecho, miren que es muy interesante porque seguramente muchos de nosotros, si el Espíritu Santo nos dijera, mira, si nos dijera lo mismo que a Pablo, ¿cierto? Miren lo que dice aquí. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén saber, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué harían muchos de los teólogos de la prosperidad? Fuera Satanás, fuera Satanás. ¿Cómo así que prisiones y tribulaciones? Yo soy un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ya pagué el diezmo de este mes. Eso es lo que dirían muchos pastores de la prosperidad y muchos avaros y muchos que no conocen el Evangelio. Satanás, diablo, ¿qué es ese negativismo? ¿Qué es ese negativismo? ¿Cierto? ¿Cómo así que tribulaciones y prisiones? No, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. No. Y que Pablo es consciente de que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y en cambio, lo que dirían muchas personas sería, hoy en día es, fuera Satanás. ¿Cómo así que prisiones y tribulaciones e insultos? Yo soy un hijo de Dios, a mí nadie me va a insultar ni me va a aprisionar. Pero Pablo sabe que es el Espíritu Santo. Y él no sabe qué es lo que le va a ocurrir, ¿cierto? No sabe qué es lo que le va a ocurrir. Y tenemos que darnos cuenta de que nosotros como humanos, lo que más nos da miedo, lo que más nos puede dar miedo es la incertidumbre del mañana, ¿cierto? El no saber qué es lo que va a pasar mañana, el no saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, eh, da miedo. Y seguramente ustedes han tenido miedo, yo he tenido miedo de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Una de las cosas que aparentemente también pueden dar miedo es eh, cuando estamos ligados al Espíritu Santo verdadero, no al de los teólogos de la prosperidad. Cuando estamos ligados al Espíritu Santo verdadero, sabemos que vamos a caminar un camino de muchas dificultades, de mucho dolor, de muchas adversidades, ¿cierto? Y nos da miedo escuchar que el Señor nos va a mandar a darle prioridad a Él antes que a las riquezas, darle prioridad a Él antes que a los hombres, darle prioridad a Él antes que a nuestras familias o a nuestros deseos, ¿cierto?
a perdonar y amar a esos enemigos que no sabemos si van a dañar nuestro ego, nuestra dignidad. Seguramente todos lo hemos sufrido, todos los que hemos escuchado al Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo nos está dirigiendo a algo totalmente diferente a como el mundo quiere vivir, ¿cierto? Pero nos da miedo del futuro, de lo que puede pasar. A todos nos da miedo, a mí también me ha dado miedo, ¿cierto? A todos nos ha dado miedo. La incertidumbre del mañana, la incertidumbre del futuro. Miren, el coronavirus ha resaltado algo que ya era cierto, ¿cierto? Pero que pasaba desapercibido para muchos de nosotros. El, corona, el coronavirus digamos, nos ha permitido ver algo que era muy real, pero que nosotros como que lo ignorábamos, como que lo dejábamos guardado debajo de la almohada, ¿cierto? Pero nos ha mostrado que ciertamente el mañana es muy incierto. El mañana es totalmente incierto. Miren, entre el 2015 y el 2018 en Corea ya se había presentado una lucha en contra de un coronavirus que se llama el MERS, ¿cierto? Que es otro tipo de coronavirus. El coronavirus, el COVID-19 no es el primer coronavirus que existe, no. El MERS era también otro tipo de coronavirus que atacó a Corea entre el 2015 y el 2018. Entonces, hablando yo con algunos amigos, eh, muchos amigos me decían, no, pues este COVID-19 va a ser como ese MERS, ¿cierto? Eso lo vamos a controlar, eso no hay ningún problema, ¿cierto? Eso no hay ningún problema, eso va a ser de un momento. Pero miren hasta dónde nos ha traído el día de hoy el coronavirus. Todo el mundo está en pandemia, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y muchas de las personas que suponíamos que iban a estar a nuestro lado el día de hoy, puede que ya no estén, ¿cierto? Muchos de pronto pensábamos que ese papá, esa mamá, ese hermano, esa hermana, ese esposo, esa esposa, esos hijos, iban a estar hoy con nosotros, pero puede que ya no lo estén. ¿Quién se iba a imaginar quién se iba a imaginar que incluso los muertos iban a tener que hacer fila para ser cremados? ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Quién se iba a imaginar que la economía se iba a afectar tanto, ¿cierto? Que vemos cientos de locales en arrendamiento. Vayan a un centro comercial en Medellín y van a ver centros, locales cerrados. ¿Por qué será? El coronavirus nos ha permitido saber que no hay nada seguro. Juan Manuel, yo estaba hablando con Juan Manuel la otra vez y Juan Manuel me pregunta, me dice muchas veces como que, uy, ¿quién se iba a imaginar que el último culto que nosotros, quién se iba a imaginar que ese día en el que, digamos, estalló todo eso en Colombia, iba a ser el último culto que íbamos a alabar juntos? ¿Quién se imaginaba eso? Incluso él me dice que esa semana estábamos organizando un almuerzo juntos entre la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿quién se iba a imaginar? Estábamos organizando un almuerzo. ¿Quién se iba a imaginar que no nos íbamos a poder volver a reunir? ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Quién se iba a imaginar que uno de mis mayores anhelos en este momento va a ser que Camila, que Antonella, que Matías, que mi hijo se encuentren y que no sea cuando ya estén en la universidad? ¿Quién se iba a imaginar esto? Y en este momento ya apareció la vacuna, ¿cierto? Ya apareció AstraZeneca, Pfizer, todas estas vacunas. Pero a la larga no sabemos si la cura va a ser peor que la enfermedad. No sabemos ni siquiera si va a tener efectividad durante mucho tiempo. No sabemos si el virus va a mutar en algo mucho más feo, mucho más horrible, como pasó en la India. No sabemos, incluso estaba leyendo algunos eh, médicos dicen, incluso lo dice el de Pfizer, que ya no van a ser, que para Pfizer, que son 2 dosis, no son 2 dosis, sino 3 dosis, que seguramente hay que hacer 3 porque el virus seguramente va a mutar y va a tener que aplicarse una vacuna cada año, así como la influenza. Entonces miren hasta dónde nos ha traído esto.
Yo pienso que todos ya estamos cansados de este tapabocas. Yo estaba orando hoy con ese tapabocas y era tan maluco, tan molesto, yo llamando Señor, Señor, y ese tapabocas súper molesto, ¿cierto? Sumado a todo lo que hemos estado viendo con el coronavirus, se suma esto de Colombia, la situación que no se ve prometedora, ¿cierto? Ya siendo Colombia uno de los países más desiguales, más corruptos, vemos muertes, muchas más muertes en estos días, vemos muertes, ¿cierto? Vemos cómo se ha aumentado la pobreza y la extrema pobreza, vemos el desorden social. Podríamos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, ¿cierto? Podríamos seguir y tengo una lista inmensa de lo que no sabíamos que iba a ocurrir antes del coronavirus, de muchas cosas que tenía planeadas antes del coronavirus, muchas cosas, muchas cosas. Y en serio que es gracias a Dios, pienso que es gracias a Dios que no estamos rindiendo el culto en un manicomio, porque todo lo que está pasando, todo lo que está pasando, ciertamente es un factor de riesgo para que uno se vuelva loco, ¿cierto? Escuchar todo esto, todas estas noticias acerca del coronavirus, acerca de lo que está pasando en Colombia, a pesar de lo que está pasando en la India, lo que está pasando en Medio Oriente, entre Israel y Palestina. Todo esto da ansiedad, ¿sí o no? Saber que China manda un transbordador y que va a caer una parte en la Tierra y nadie sabía dónde iba a caer. Todo eso da ansiedad, todo eso da miedo, ¿cierto? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y si no nos hemos dado cuenta hasta ahora, pues espero que con este resumen de lo que ha pasado hasta ahora se den cuenta que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ni qué es lo que va a pasar en un segundo después. Y Pablo tiene también en este momento, digamos, esto que nosotros estamos viendo. De pronto no un coronavirus, pero él no tiene nada cierto, solo que va a tener persecuciones y tribulaciones, pero prisiones y tribulaciones. Él no tiene nada cierto en su futuro cercano. En su futuro cercano él no tiene nada. Pero miren lo que nos dice aquí la palabra. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo también tenía un futuro incierto. Puede que el coronavirus hubiera estallado en ese momento, ¿cierto? Nadie lo sabe. Nos estalló a nosotros. Nos estalló a nosotros lo de Israel y Palestina, nos estalló a nosotros lo del transbordador, nos estalló a nosotros lo de lo que está pasando en este momento en Colombia, nos estalló a nosotros. Estamos en la misma situación que Pablo, porque tenemos un futuro incierto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar todo esto. No sabemos si cuando abramos totalmente ya la iglesia y no haya, digamos, restricciones, quiénes van a estar y quiénes no van a estar. No sabemos nada de esto. No sabemos. Pero la única manera en la que vemos Pablo aquí, que él no se deja dominar por la ansiedad, por el miedo, por la depresión, es haciendo esto, ¿cierto? Es haciendo esto. Miren lo que dice la palabra, muy claro. Yo no voy a hacer caso, yo no, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa de estas voy a hacer caso. Ni voy a estimar preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo no voy a hacer caso a nada de eso, ¿cierto? Y Pablo no está diciendo que nos separemos de la realidad y que no seamos conscientes de la realidad y que vivamos en nuestro mundito como de fantasía, no. Pero Pablo está diciendo, yo no voy a hacer caso a esas cosas. Yo no voy a hacerle caso a la realidad, a las circunstancias, a mis emociones, al miedo, a la ansiedad, a la depresión, a las preocupaciones del día a día, a no saber qué va a pasar mañana, a las prisiones, a la tribulación. Yo no voy a hacer nada a ese caso.
¿cierto? No voy a hacerle caso a eso. Pablo está diciendo en otras palabras, yo no le voy a hacer caso a no saber qué va a pasar conmigo en el futuro cercano. No voy a hacerle caso a eso. No sé cuánto voy a tener que sufrir, no sé cuánto dolor voy a tener que padecer, no sé ni siquiera si voy a morir o no. No le voy a hacer caso a nada de eso, está diciendo Pablo. Más bien voy a recorrer el resto de la carrera para presentarme sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza y con gozo ante el Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciéndonos esto. Esto es lo que el Señor nos está invitando hoy. A esto nos está invitando hoy. Pablo no era alguien especial, alguien diferente a nosotros, era totalmente igual. Pero su vida estaba ligada al Espíritu Santo y por eso su esperanza no estaba en el futuro cercano, sino que estaba en el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Vamos a ver en qué consiste el Evangelio. Para que si alguien les pregunta, ¿en qué consiste el Evangelio? No digan, en que Dios nos va a dar tranquilidad. 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto se refiere al Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo recibió del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Entonces vemos aquí en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en que Jesús, conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y que por su resurrección todos nosotros podemos ser copartícipes de su resurrección. Todos nosotros podemos ser partícipes de la resurrección. Entonces, miren, ¿por qué Pablo no se movía por la incertidumbre del mañana? Porque Pablo no se dejó llenar de ansiedad, de depresión, de temor, que era muy normal. Es que imagínense no saber qué va a pasar mañana, pero el Espíritu te dice que vas a tener prisiones y tribulaciones. Pues yo pienso que una persona normal se llenaría de susto, ¿cierto? ¿Cómo así que prisiones y tribulaciones? Pero Pablo, ¿por qué no se deja llenar de ansiedad, de temor, de miedo? ¿Por qué no huye? Porque él tiene certeza del Evangelio. Porque para él, porque sus ojos no están puestos en el futuro cercano, sino que están puestos en el Evangelio, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el Evangelio? En que Jesús murió por nuestros pecados, en que Él fue sepultado, en que resucitó al tercer día y que ahora todos nosotros, por esto, podemos participar con Jesucristo de la vida eterna. Todos nosotros. A esto se refieren las buenas nuevas de Jesucristo. Pablo no puso sus ojos en el futuro cercano, en la incertidumbre del mañana, sino que puso sus ojos, digamos, en el panorama más grande, en lo que iba a ocurrir. Puso sus ojos en la vida eterna, puso sus ojos en Jesucristo, puso sus ojos en el reino de los cielos. Y por eso es que él podía tener paz, y por eso es que él podía continuar caminando por el Espíritu Santo. Amados hermanos, miren, durante este tiempo que he estado aquí me he dado cuenta que la vida es muy abrumadora. Y por eso es muy fácil caer en la ira, en el miedo, la ansiedad, la depresión. Pero es por esta misma razón que la palabra nos está diciendo que nos desliguemos del preocuparnos por la realidad de nuestras circunstancias, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ojo, ojo, sin desconectarnos de que existe una realidad y que debemos trabajar, ¿cierto? Ahora no significa que nos vamos a ir para una finca y esperar al Señor allí para que no tengamos contacto con el mundo. No es eso, no es eso. Pero lo que nos está diciendo hoy la palabra es que no nos dejemos, digamos, desviar del camino, que no nos dejemos llenar de miedo, de ansiedad, de temor, de depresión por lo que vemos a nuestro alrededor.
Que no nos dejemos llenar de, digamos, de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar mañana. Porque entonces lo que nos va a pasar es que nos vamos a paralizar. Y por eso, por eso muchos no estamos caminando el camino que nos lleva al reino de los cielos, porque estamos paralizados, pero porque le estamos poniendo mucha atención a lo que vemos. Hay muchas personas que son súper, o sea, con todas estas conspiraciones, que no, que el coronavirus, que la vacuna, que todas esas cosas, y se paralizan y no saben qué hacer. Ay, pero entonces, ¿será que si me vacuno, entonces eso será la marca del diablo? No, la marca del diablo no es la vacuna, no va a ser la vacuna. Entonces, Dios tiene tan poco poder como para evitar que si la vacuna fuese la marca de la bestia, ¿cierto? Sería tan poco poderoso para evitar que nosotros nos pusiéramos esa vacuna. Sería tan poco poderoso. No, es algo mucho más evidente, ¿cierto? No podemos creernos todas las conspiraciones que encontramos en Facebook, en el WhatsApp. No, la marca de la bestia no es la vacuna. Téngalo por seguro. Y no es un chip. Entonces estamos paralizados por todas esas conspiraciones, por la incertidumbre del mañana. Pero por eso es que hoy, ¿cierto? Hoy por eso la palabra nos está invitando. Nos está invitando a que nos dejemos ligar, atar, amarrar, obligar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos luchar la buena batalla, acabar la carrera, guardar nuestra fe. ¿Será que cuando el Señor venga, encontrará fe en la tierra? Dice la palabra. En esta vida no tenemos nada seguro, ni siquiera la familia, ni siquiera la familia. Pero hay algo de lo que todos nosotros podemos estar seguros, y es que hay vida eterna. Podemos estar seguros de la promesa de Dios. Podemos estar seguros que la presencia de Dios está con aquellos que están en Jesús. Y la última pregunta ya para que terminemos. ¿Estaré viviendo por el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Estaré viviendo por el Evangelio de la gracia de Dios? Aquí Pablo está utilizando esta frase, eh, dar, eh, veamos aquí, Hechos 20:24, la última parte, el último renglón, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren que es una frase extensa, ¿cierto? Y que aparentemente es complicada, pero es muy diciente. Y observen que Pablo no está diciendo dar testimonio del Evangelio de la ira de Dios, o dar testimonio del Evangelio de la venganza de Dios, de la amenaza de Dios. No, Pablo está diciendo dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dar testimonio de las buenas nuevas, de la gracia que podemos encontrar en Dios. ¿Y qué significa la palabra gracia? Significa recibir algo inmerecido. ¿Y qué es lo que hemos recibido inmerecidamente? Su amor, su amor, su salvación. Es totalmente inmerecido. Ninguno de nosotros se merece el amor de Dios. Y sin embargo, hemos recibido el amor de Dios por medio de Jesucristo por la gracia, por la gracia. Entonces, el hecho de que nosotros podamos participar de la muerte, podamos participar de la resurrección de Jesús, es gracia, es gracia. El hecho de que nosotros podamos ser ligados al Espíritu Santo y el hecho de que nosotros podamos recorrer este camino es por gracia, es por gracia, es inmerecido, es inmerecido, es inmerecido. La única manera en que nosotros vamos a terminar esta carrera no va a ser por nuestro esfuerzo, no va a ser por nuestras obras, no va a ser por lo perfecto que caminemos, va a ser por su gracia, por su gracia, por su gracia
participamos de su muerte, participamos de su resurrección, participamos del ser ligados al Espíritu Santo, participamos de la buena batalla, de la carrera, de guardar nuestra fe. Y por su gracia terminaremos esta carrera, juntos, por su gracia, por su gracia. ¿Qué fue lo que permitió que Pablo corriera esta carrera? ¿Qué fue lo que permitió que Pablo, cada vez que fue azotado, apedreado, latigado, que cada vez que Pablo cayó, porque seguramente cayó, cada vez que Pablo falló, que cada vez que Pablo estuvo a punto de tener temor o ansiedad, qué fue lo que le permitió seguir adelante? ¿Qué fue? La gracia de Dios. La gracia de Dios fue lo que lo levantó. La gracia de Dios fue lo que lo sanó, lo que le dio fuerzas para seguir, lo que le permitió seguir luchando, lo que le permitió acabar la carrera, lo que le permitió guardar la fe. Entonces, hoy yo lo quiero invitar, ya para que terminemos. Si usted ha tomado la decisión de recorrer ese camino y terminarlo, hágalo por la gracia, dependiendo únicamente de la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la que nos va a permitir permanecer. Es la gracia de Dios la que nos va a levantar cuando fallemos. Es la gracia de Dios la que nos va a permitir estar ligados al Espíritu Santo. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Si se desvió del camino, no se dé látigo, no se aparte. Es que yo no me merezco esto. No, vaya a la gracia de Dios. Regresemos a la gracia de Dios. Porque es que allí es donde vamos a encontrar el verdadero descanso y la verdadera motivación para la vida. Una vida que, como lo decíamos, es totalmente incierta e insegura. Pero vamos a la gracia del Señor, porque allí encontraremos paz. Allí encontraremos paz. Listo, vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias, Señor,